Gracias, Se hermanito. escucha, manito. Ya, bien, gracias. Decíamos que les hemos puesto ahí alguna frase. Jesús expulsaba a los demonios con. A ver si nos ayudan. ¿Qué seguiría? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué nombre faltaría ahí? Con autoridad. Muy bien. Entonces ahí en la figura podemos observar cómo Jesús expulsaba a los demonios, ¿no? Con autoridad. Autoridad y poder. Ajá, muy bien. Entonces vamos a compartir con ustedes la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Y vamos a empezar, hermanitos. A ver, dice, ¿quién es ese hombre? Es decir, la gente se sorprendía por lo que escuchaba Jesús. Vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 27. Nos dice el Señor. Entonces el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen los espíritus malos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, como dice la palabra de Dios, todos se asombraban. Seguramente, hermano, nosotros también, ¿no? Yo particularmente cuando leía estas citas bíblicas o cuando escuchaba a mis hermanos predicar la palabra de Dios, yo también me sorprendía. Y me sorprendía, ¿por qué? Vean, porque en mí ya el Señor hizo cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, ya me sanó de mi enfermedad. Entonces, yo estaba en una lucha interna, porque definitivamente antes de entrar a Bodas de Caná yo me consideraba ateo. Pero una vez que ingresó me sorprendía todas estas cosas hermosas, ¿no? Entonces, ante lo que decía y hacía, vean, ¿ah? Es decir, no solo decía, sino también hacía. Ya mis hermanos Brian y Yamile nos han compartido bastante al respecto, ¿no? Vean, qué hermoso. Entonces, en presencia de su persona, dice, la gente no podía quedarse indiferente. Sus parientes, vean, ¿eh? Los amigos, las autoridades civiles, religiosas, todos llegaban tarde o temprano, vean, a preguntarse, ¿quién es este hombre? Y seguramente tú y yo, hermanos, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Pero no solo era la sabiduría que nos compartía Jesús, sino la forma, sino la posesión, la postura, como bien hemos dicho, la autoridad con la que decía. Tanto así que vean, dice, el que tomaba partido de esto definía su posesión, o estar en contra o a favor. Pero no solo para ese momento, sino para el presente, en ese instante y para el futuro. Y ese es nuestro caso, hermanos, en estos tiempos. Y lo decimos como testimonio. Cómo nos impresionaba esta forma de hablar de Jesús en las Escrituras. Eso pasó conmigo. Me sorprendí. Y ya son 30 años que estamos en Bodas de Caná y un poquito más. Y no nos hemos retirado. Es decir, el día que nosotros fuimos a un retiro, hermanos, ese día habíamos definido nuestra posesión. O estar a favor o en contra de Jesucristo. Y estaremos hasta cuando el Señor así lo decida. Entonces, la palabra de Dios, como ven, es para ese tiempo y para estos tiempos y en tu vida, hermanos, en tu matrimonio, en tu familia, en nuestros hermanos que hoy están compartiendo, se cumple esto. Por eso al final preguntamos, ¿cuál será tu posición? Tú eres, hermano, el único que va a responder a esta pregunta, ¿no? Ya te hemos dicho en testimonio, ¿no? Estamos 30 años y vamos a continuar. Sí, porque le hemos dicho al Señor, o sea, nuestra posesión ha sido a favor de Cristo. Por eso la Escritura dice, ¿estás a favor mío o estás en contra? Tienes que definirte. Brian y Amelia nos han dicho bien claro, hermanos. Y esos jóvenes, yo estoy convencido de que están a favor. Por eso ya tienen la valentía, vean ustedes, de presentarse acá y predicar. Le tomamos la palabra a Brian, le tomamos la palabra a Yamile, para siempre, hermanitos, para siempre. Y el Señor va a hacer cosas grandiosas, maravillosas. Estoy seguro y convencido que todos los que estamos en este momento sintonizados
en este canal, pues hemos recibido ya gracias de Dios, ¿no? Entonces, la posesión, que la define cada uno, ¿no? Dice que, bueno, yo hablo por los hombres, ¿ah? Los hombres que nos hemos definido, sostenemos nuestra palabra. Y nuestra palabra es un compromiso, hermanos. Seguramente también las hermanitas, ¿no? Bendito sea Dios. Bien, seguimos entonces. Bien, hermanitos, vamos a seguir ahora, vamos a ver lo que Jesús no quiso hacer. Como podemos ver, hermanos, los milagros de Jesús no era algo nuevo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, lo conocían, ¿no? Por eso es de que para ellos no era nada nuevo lo que hacía Jesús. El cual, como ya sabemos, que estaba lleno de hazañas impresionantes, como la toma de Jericó y sobre todo, ¿no?, las plagas, ¿no?, la conquista de la tierra prometida, donde Moisés anuncia a las plagas, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en películas, lo hemos leído cuántas veces en la Biblia y ya tenemos conocimiento de todo ello, ¿no? La muerte de los primogénitos también, el paso del Mar Rojo, el agua salida de la piedra, ¿se acuerdan? Y otros más que podríamos, ¿no?, que podríamos darles a conocer, que ya lo hemos leído muchas veces. Es así entonces, hermanos, que los milagros que hacía Jesús, como curar a los enfermos, expulsar a los demonios, parecían cosas sencillas. Así podemos nosotros comprender esa reacción que tenían los judíos. Así. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir, después de la multiplicación del pan, la gente le decía, ¿qué señal vas a realizar ahora para que creamos en ti? Le hacían esas preguntas, ¿no? Como esas. Nuestros padres comieron el maná del desierto, le dicen, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 y siguientes, más o menos hasta el 40 habla de todos, pero vamos a hablar solamente de los primeros, hermanitos, para recordar nada más. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30, dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, gracias por darnos siempre de ese pan. Entonces, ahí se recién palabra de Dios, perdón, hermanitos. Miren cómo le hacían, querían hacerlo caer, querían con esas preguntas, ¿no? Para poder ahí atacarlo a Jesús. Es como dijeron, solo nos ha dado pan para hoy, y eso no es mucho para ellos, ¿no? En cambio, dice que Moisés lo hizo durante 40 años. A ver, haz tú lo mismo, todavía le dicen, y creeremos en ti. Esa es la manera de que se comportaban los judíos, ¿no? En otra oportunidad, los escribas y los fariseos le exigieron que haga prodigios grandiosos en el cielo. Y en Lucas 11:16, en el Evangelio de San Lucas 11:16, nos dice lo siguiente, y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Miren cómo le andaban poniendo, como nosotros en este tipo decimos, trampas a Cristo Jesús, ¿verdad? Para que caiga. Tal vez algo parecido, ¿no? Al milagro de Josué, ¿no? Que eso que querían cuando parando el sol, ¿no? Que de todos modos sea algo superior a los milagros habituales que hacía Jesús. Pero Jesús se puso fuerte, ¿no? Y les contestó con autoridad. A esta gente malvada no se le dará otra señal, sino la de Jonás, ¿no? Como podemos ver, hermanos, y muchos de nosotros ya sabemos que la diferencia está en que Moisés pedía a Dios lo que tenía que hacer. Y es así que realizaba los milagros. En cambio, Jesús, él tenía la autoridad para hacerlos o para realizarlos. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios. Y él tenía, y no tenía por qué complacerlos, en ese caso, caprichos de los judíos, lo que querían que él hiciera, ¿no? Porque él sí es capaz de hacer cualquier cosa que en la tierra, y lo sabemos nosotros, hermanos, que hemos podido apreciar a Cristo Jesús con todas las riquezas que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y eso, hermanito, también lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29, 30, ¿no? Ahí está bien claro lo que les digo, está confirmado. Ahí dice, aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanitos, como podemos ver, nosotros cerramos nuestros ojos y dejamos todo nuestro ser, toda nuestra vida en Cristo Jesús, que Él se encarga de nosotros. Y nosotros hemos recibido miles y miles, como hablaban nuestros hermanos, de los milagros de Jesús. Hemos recibido desde que hemos entrado a Bodas de Caná. Nos faltaría tiempo para contarles tantas cosas maravillosas que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén, hermanitos. Amén. Continuamos. Un poder personal para actuar. Bendito sea Dios. Ya Rosita nos habló sobre los prodigios del Éxodo, ¿no es cierto? Cómo es que estos judíos, hombres de poca fe, ¿no?, lo tentaban a Jesús. Pues bien, vean ustedes, hermanos, esta grandeza de los milagros de Jesús, no hay que verla pues por la forma como lo hacía, sino y sobre todo por los ataques que tenía estos hermanos nuestros, ¿no?, antiguos. Sino hay que verlo, vean, por la persona que es Jesús, por esa capacidad. La Escritura dice que a medida que iba creciendo, iba llenándose de sabiduría. Ya estaba, ya él predicando en forma pública, ¿no? Entonces y conversábamos con Rosita cuando preparábamos el tema, ¿cómo es que Jesús, decía Rosita, ¿no?, es el mismo Dios? Claro, hermanos, si nosotros volvemos a la Santísima Trinidad, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces todos estos prodigios que hemos leído en el Éxodo, ya los hemos comentado, por medio de Moisés, cuando Moisés le dice, yo, Señor, yo, acuérdense, ¿no?, yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, yo voy a hablar por ti. Es más, tienes a tu hermano Aarón, que es un loro, así que no estás solo. Vean, clarito está ahí. En cambio Jesús, vean, dice, Jesús actuaba con su propio poder. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios.
es el mismo Dios. Acuérdense ustedes de que Jesús estuvo desde la creación del mundo. Y el Señor, Dios Padre, se fue revelando a medida que pasaba el tiempo. Y dice la Escritura, estos hombres son duros de corazón. Y cuando Dios, como somos imagen y semejanza y nos ama, Él veía que este mundo cruel se estaba yendo pues al abismo. Entonces, Dios Padre, en su inmensa misericordia, envía a su Hijo. ¿No es cierto? Un hombre como nosotros, que sintió frío, que sintió dolor. Así se revela Dios Padre por medio de su Hijo. Entonces, Jesucristo es el mismo Dios. Entonces, con ese propio poder de Dios mismo, vamos a leer que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 46. Lucas 8, 46. Dice así, Jesús replicó, alguien me tocó y yo sentí que una fuerza salía de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alguien me tocó. Jesús no hizo lo que hacía Moisés. Moisés hizo cosas parecidas, pero en este caso, vean, esta mujer lo toca a Jesús y él con su poder la sana. Vean, la sana a esta mujer. Me acuerdo mucho, compartíamos hace tiempo una enseñanza, por decir que Moisés era prototipo, o sea, parecido a Jesús, que no es lo mismo. Un hombre llamado Esteban fue el primer cristiano sacrificado, ¿no? Prototipo, dijo, o sea, cosas parecidas, pero no igual. Jesucristo, hermanos, con su poder, por ser el mismo Dios, hacía las cosas a ojos de todos nosotros. ¿Acaso no en ti? ¿Acaso no en mí, hermano? A mí me sanó. Yo entré a bodas de Caná enfermo del cuerpo y del alma. Y los hermanos me decían, agárrate de Cristo, Andrés, agárrate de Cristo. Pasó el tiempo, hermanos, y sané del cuerpo, en forma física. Me sanó el Señor. Continuamos. Pero también dice, era Dios, ya lo hemos dicho, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice así el Señor, si yo no cumplo las obras del Padre, no me crean, pero si las cumplo, aunque no me crean por mí, crean por las obras que hago y sepan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Palabra de Dios. Más claro que el agua. El Padre está en mí. Eso es lo que comenzábamos con Rosita, ¿no? Pero si Jesucristo es el mismo Dios, no hay lugar de comparación con nosotros, ¿no? Aunque el Señor dice, aunque la Escritura dice, ustedes harán cosas mejores, dice, o sea, hermanos, por favor, esto es extraordinario, ¿no? El hombre puede hacer cosas ordinarias, pero el Señor las hace, las puede convertir en extraordinarias. Sí, mi sanación es una cosa extraordinaria, no se debe a mí. Esa es la misericordia de Jesucristo que me sanó. ¿Y qué he hecho yo? Creer en Él y mantenerme firme. Eso es lo que he hecho, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces seguimos. Elías y Eliseo también hicieron milagros, por supuesto. Si no, veamos en Segunda de Reyes, ya también Rosita nos habló de eso, ¿no? Capítulo 4, versículos 34 y 35. A ver, 34, 35. Luego dice, se acostó sobre el niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y el calor volvió el cuerpo del niño. Eliseo se puso a caminar por la casa de un lado a otro. Luego volvió a acostarse sobre el niño hasta 7 veces. Y el niño estornudó y abrió sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, también, ¿no? También se hacía en ese tiempo milagros. Pero, ¿qué pasó ahí? La explicación es bien clara.
al acostarse, al poner sus manos sobre este niño, seguramente que hizo que se moviera. Así como hoy hacemos la respiración boca a boca, puede una persona perder el conocimiento un momento y si le aplicamos estas técnicas, podemos reaccionar. Es lo que hizo, ¿no? Este hombre, ¿no? Eliseo. Pero pedían, como decía Rosita, ayuda a Dios, ¿no? Por eso en cambio Jesús con la fuerza de su palabra, vean hermanos, de su palabra, no solo de la acción, sino de su palabra. Y veamos qué nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 41 y 42. Capítulo 5, 41 y 42. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum, que quiere decir niña, a ti te lo digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, o sea, el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, podía hacer estas obras grandiosas, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces concluimos indicando que no era pues el hecho material, sino la autoridad con que tenía que hacer estas obras, ¿no? Bendito sea el Señor. Hemos visto, hemos escuchado tantos testimonios, tantos hermanos en bodas de Caná, pues nos faltaría, como decía, tiempo, hermanos, para contarles a ustedes. En vuestros 30 años nos ha servido, por ejemplo, ahí está Francisco, para que ustedes, hermanos, entiendan que lo que decimos es verdad, es verdad. Francisco una vez nos contaba un testimonio muy maravilloso. Él tomó la decisión de no beber. Y lo hizo y lo cumplió hasta hoy. Pregunto yo, ¿obra de Francisco? No, hermanos, obra de Jesucristo, que miró a Francisco, miró a Rosita. Rosita fue también, recuperó la vista. Vean, o sea, tantas cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Entonces, esas obras tenemos que resaltar, pero que las tenemos ya. Cuidado, hermanos. No estamos acá contando historias, las tenemos, sino que la Escritura dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, dice. En nosotros está, ve, tú analiza, hermano, de este tiempo que estás en bodas de Caná, cuántas cosas has recibido del Señor. Y te lo decimos así para que no te desanimes, hermano, por el contrario, tú has tomado la decisión ahora de predicar y estás aquí en esta noche compartiendo con nosotros. Y lo que tenemos que predicar es las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto tendrán que recibir Brian y Yamilé si ellos se aferran a Dios? Nos vamos a ver mientras el Señor nos dé vida, hermanos. El Señor los bendiga. Bien, hermanitos, vamos a ver ahora la autoridad para hablar. Cuando la gente escuchaba a Jesús en las sinagogas, por supuesto, se preguntaban y decían, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva y todavía expuesta con autoridad? ¿No? Esto lo podemos ver, hermanitos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 27. Si no me equivoco, creo que ya Andrés lo ha leído. Dice 27-28. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue creciendo la fama de Jesús y se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, hermanos. Gracias a esto, así se fue creciendo la fama, por más que querían hacerlo caer a Jesús, pero él ganó porque fue creciendo así su fama. Y vamos a ver primero en la experiencia de Dios. Jesús llamaba la atención no por decir o hablar cosas extraordinarias, no. Si no saben por qué, hermanos,
por su manera personal de hablar con Dios y de las cosas de su reino, ¿no? Él conversaba, hablaba con Dios, porque era su padre. A Dios o a Yahvé le decía cariñosamente Abba. Nosotros también hemos aprendido a decir Abba, papito, ¿no? ¿Qué significa papá? Papá. Le hablaba a su padre así, siendo siempre él el único y el primero en hablar de esta manera, de esta forma. Y lo dice, ¿no? Y lo decía también en las bienaventuranzas, en el Padre Nuestro. Y en todo lo que decía o hablaba de Dios, él siempre se sentía algo nuevo y único, siempre. Tenía experiencia de Dios, lo conocí. ¿Por qué? Porque lo conocía íntimamente. Por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Eso también lo sabemos, hermanitos, porque está también en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿No? Dice bien claro ahí, dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como podemos ver, nosotros, cada vez también que nosotros, al menos particularmente como testimonio, hermanos, todos los días en mi oración, se los entregamos. Yo entrego generalmente en mi oración personal, entrego a mis hijos, entrego a mi esposo, entrego a todos los miembros de mi hogar, a Dios, se los entrego a Él. ¿Para qué? Para que Él disponga, porque nosotros podemos indicarles un camino equivocado. Nosotros de repente les decimos cosas equivocadas, pero quien no se equivoca es Cristo Jesús. Y por eso hay que entregárselos a Él y decirle, Señor, te los entrego a ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y Él se encargará de dirigir sus caminos de nuestros hijos por el camino correcto, por el camino donde está la salud, donde está el bienestar, donde está el trabajo, donde está la prosperidad y todo lo bueno, hermanos queridos. Muy bien. Vamos a ver, dice, intérprete de la ley. Acá en este punto, hermanos, Jesús no vino, ya lo sabemos cuando hemos ya leído muchas veces la Biblia, sabemos que Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, ¿no? Sino vino a darle pleno cumplimiento, según la palabra. En el libro de, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, nos dice el Señor: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos los dice bien claro, hermanitos, ¿no? Entonces, ese es el darle cumplimiento, ¿no? A lo que ya está escrito. Y también, como siendo hijo de Dios, se puso siempre por encima de Moisés, en varios casos, y dio nuevas interpretaciones, como por ejemplo sobre el sábado, ¿no? Que también lo vemos eso en el Evangelio de Marcos 2, 27 y 28. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 27, 28, ¿no? Dice bien claro. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos
no solamente que Cristo Jesús es el dueño del sábado, es el dueño de todo, es el dueño de toda nuestra vida. Y por supuesto, hermanitos, de que si Dios lo dice, tenemos que cumplirlo, ¿sí? También tenemos las tradiciones referentes a lo puro y lo impuro, ¿no? Sabemos también, hermanos, que en este de lo puro y lo impuro, que ellos creían de que para todo tenían que tener las manos bien limpias, y que si tomaban cualquier cosa para comer con sus manos sin lavarse, ya eran impuros, ¿no? Hasta inclusive purificaban los objetos, ¿no? Purificaban los vasos, las jarras, ¿qué se llama? Las cosas para servir, ¿qué se llaman? Las bandejitas, cuando servimos algo, todo eso lo purificaban, porque creían de que no podían, que todo estaba impuro, ¿no? Y lo podemos ver, hermanitos, eso en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 15, ¿no? Nos dice, ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura es a una persona, es lo que sale de ella, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está claro, hermanos. Nada puede, de todo lo que nosotros podamos llevarnos a la boca, es impuro. Lo que sale de nosotros es lo impuro. ¿Y qué sale de nosotros, hermanitos? Sale la mentira, el engaño, ¿no? Sale los odios, los rencores, sale todo lo horrible, todo lo malo, todo lo que Dios no quiere. Eso sale de nosotros. Entonces, por eso bien claro lo dice en su palabra el Señor. Intérprete de la ley. Qué hermoso, hermanos. También, hermanitos, también nos dice sobre también del divorcio, ¿no? Y en eso también lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del 1 al 9 y siguientes. Ustedes búsquenlo porque es amplio y es bueno saber, por supuesto, ¿no? Todo lo que concierne al matrimonio. Por algo el Señor nos dice, ¿no? En su palabra también, dice, se unirá un hombre con una mujer, dejarán a sus padres y se unirá un hombre con una mujer y los dos formarán un solo cuerpo, una sola carne. Y todavía más nos dice, y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2. No, perdón, hermanitos, me estoy equivocando. Podemos verlo en Mateo 10, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Léanlos, hermanitos, para que vean, ahí está todo lo relacionado a inclusive a la mujer adúltera, ¿no? Que la querían apedrear por pecadora. Y todavía ahí Jesús hizo prevalecer la misericordia de Dios, ¿no? Con una autoridad única, ¿no? Y les dijo bien claros que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y se fueron los más viejos primero. ¿Y quién se fue primero, hermanitos? Los más viejos, porque eran los más pecadores, ¿no? Ahí está en perdono los pecados, en esa parte, hermanitos. Jesús llama la atención más que todo a perdonar los pecados, y Dios y solamente lo puede hacer Dios por intermedio de Cristo Jesús. Nunca antes se había oído una voz humana que dijera esto con autoridad propia.
tus pecados serán perdonados, ¿no? Y así lo interpreta el pueblo, que alaba a Dios por haber dado tal poder a este hombre como Jesús para perdonar todos nuestros pecados. Dice que un santo peca 7 veces, ¿cuánto más pecaremos nosotros, hermanos? Día a día tenemos que estar nosotros en nuestra oración pidiendo perdón a Dios por todas las faltas que cometemos, por todo lo malo que hacemos. ¿Cuántas veces decimos, perdóname, Señor, y ya no lo volveré a hacer? Pasan un día o pasa varios días, lo volveremos a cometer el mismo pecado, hermanitos. Entonces, creo que es una buena reflexión, no solamente para nosotros, para todos, para poder salir adelante. Y por último, hermanito, vamos a ver, dice muy exigente. ¿Por qué? ¿Por qué decían que era exigente? Porque Jesús le llamaba la atención por las exigencias que ponía a sus discípulos. Tenían que dejarlo todo para seguirlo. Les exigía. Y tenía que ser así. Él con autoridad hablaba. Por eso que exigía. Les exigía a sus discípulos a seguirlo. Estar dispuestos, hermanos, a dar testimonios. Y testimonios de él, ¿no? Luego, por ejemplo, ahora, esto también veámoslo, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 37, ¿no? Nos dice el Señor, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanitos, bien claro nos dice el Señor que es exigente. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Nos exige que lo sigamos, pero que lo sigamos de corazón, no de palabra, no de boca. Sigámoslos, hermanos. Creo que ese es lo primero que nosotros en Bodas de Caná hemos tenido que aprender y hemos aprendido, ¿no? Que tenemos de que seguirlo a Jesús, pase lo que pase. Se presenten los problemas que se presenten. No puedo, no. Si nosotros dejamos que Él actúe, Él va a hacer posible cualquier cosa que a nosotros nos parezca imposible. Para Él nos va a hacer que sea posible. Y como testimonio, hermanitos, quiero contarles, a raíz de esta pandemia, ustedes saben, ha habido tantas muertes, tanto problemas de enfermos, han cerrado tantas instituciones, todo, pero se ha ido prácticamente de cabeza. Y muchas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado sin no tener ni siquiera el pan de cada día. Y nosotros, Andrés y Rosa y mi familia, le damos gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, haciendo caso a Cristo Jesús, a sus exigencias, nos hemos entregado a Él, porque antes, hermanos, con sinceridad, orábamos al Señor, pero no todos los días en familia. Orábamos de vez en cuando mi hija venía con un problema de su trabajo o de una amistad, venía y decía, mamá, oremos por este problema, y recién se unía a nosotros para orar con nosotros. Igual mi hijo venía, tenía algún problema, un compañero, un amigo, una amistad, tenía un problema, venía y decía, mamá, ¿podemos orar por este problema? Ahí recién orábamos con ellos, pero del todo no ha sido mal esta pandemia, como que ha hecho, nosotros nos ha unido como familia, hemos podido unirnos, y desde que empezó la pandemia nos hemos puesto a orar
como dice su palabra, a tiempo y a destiempo, todos los días. Los 5 miembros de este hogar que formamos nuestra familia, mi hijo, mi hija, desde lejos, gracias a estos medios, hermanitos, de la tecnología, nos podemos comunicar cuando mi hija está trabajando, entra y oramos los 5, con mi nieta más los 5 oramos todos los días y le pedimos a Dios, siempre le hemos pedido por todos los que están enfermos. Y miren, a gracias hasta el día de hoy, ya va a ser 2 años, hermanos, que estamos encerrados y gracias a Dios no nos hemos podido enfermar, gracias a Dios, que nos mantenemos sanos. No hemos podido ir a visitar a un médico para ver un determinado especialista porque nos podríamos haber sentido mal. Gracias a Dios que no. Cosas más sencillas, cosas así que nos ha venido, por supuesto, del estómago, cualquier cosa, gracias a Dios por intermedio de nuestra hija, él ya nomás nos medicaba y así estamos pasando estos casi 2 años, hermanos. Y Dios es tan bueno, tan generoso, miren, hermanos, que ya en este año hasta trabajo nos ha dado. Mi hijo perdió el trabajo hace 2 años. El primer año en el 21 consiguió un trabajo de todo el año. El año pasado no ha podido conseguirlo, ha trabajado pocos días de acá por allá más o menos, ¿no? Y este año, gracias a Dios, también a Dios le ha regalado un trabajo. Y no solamente eso, hermanitos, a Andrés también le regala otro trabajo este año. ¿Cómo no agradecerle a Dios, hermanos? ¿Cómo no estar con Él? ¿Cómo no cumplir sus exigencias? ¿Cómo no perdonar a los que de repente no nos hacen daño? ¿Cómo no interpretar su ley como debe ser? Teniendo siempre en cuenta que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos rápidamente, hermanitos, a hacer el taller de reflexión. Primera pregunta, dice. Cuando Jesús habla de la señal de Jonás, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué quiere anunciar? A ver, vayan meditando. Es bien sencillo, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Segunda pregunta. Dice, de 3 ejemplos de interpretaciones nuevas que Jesús dio a las tradiciones judías. Todo eso ya nos hablaron Brian y Yamile, ¿no? O sea, Rosita decía, Jesús no ha venido a abolir la ley, ¿no es cierto? Sino ha venido, dice, a darle una interpretación, dice, definitiva. Bueno, en la tercera dice, ¿cómo aparecían los milagros de Jesús en comparación con las plagas de Egipto? El paso del Mar Rojo y otros, que también nos habló Rosita al respecto, ¿no? ¿Cómo la interpretaban? O sea, ¿qué les parecía a los judíos? Bien, entonces, rápidamente, hermanitos, ya tienen las preguntas ahí. Vamos a pedirles a ver su participación. Copien, por favor.